40 minutos. Vamos a hablar ahora, Patricio Angulo, de la nueva ley de responsabilidad parental que despachó el Congreso, y esto tiene que ver, el nombre no refleja en realidad lo que va a permitir esta ley, que en definitiva es el pago de las deudas de pensión alimenticia, una deuda pendiente que tiene precisamente nuestro país hace mucho tiempo. Claro, es un tema en donde ahora ya esto se aprueba a través del Congreso, y de esa manera es que ahora se van a poder retirar ahorros, ahorros hasta previsionales de parte del deudor. Hay todo un esquema acá, inclusive para que las personas, las mujeres en este caso, ya no tengan siquiera que recurrir a la justicia para poder obtener estos dineros. Claro, el tema es que aquí se establece un mecanismo. Lo que hace esta ley es lograr que los tribunales de familia se conecten con las instituciones de información financiera, para que aquellas personas que tienen deuda por pensión de alimentos no tengan ninguna forma de evadir, que es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Esto requiere, y ayer conversábamos en la tarde con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que haya una presentación de acción judicial igual ante los tribunales de familia para que se establezca a través de la justicia. La denuncia de todas maneras. Claro, tiene que existir la denuncia y el establecimiento de un monto de pensión. Aquí no sirve esto para los montos acordados de palabra, porque los montos acordados de palabra tienen un nivel de cálculo que es distinto, no está apegado a la ley. Entonces, ¿qué se requiere? Primero, que la persona presente esta necesidad de pensión alimenticia a los tribunales, se establezca cuál va a ser el monto, y de esa manera empieza a entregar el padre o la madre que va a entregar la pensión de alimentos el monto mensual. Y este mecanismo está establecido de la siguiente forma, porque acá se plantea cómo va a funcionar, ya que esto también tiene relación con a los cuántos meses ya comienza a regir y a correr este pago. Dice, si una persona se retrasa 3 meses con la pensión de alimentos, estos pueden ser consecutivos o no, ahí dice que se comienzan a acumular estos pagos o estas deudas. Dice, en un periodo de tiempo se realizan ya sea pagos completos o incompletos. Esa deuda podrá ser pagada con los ahorros del deudor. ¿Y qué pasa además si el deudor no tiene estos ahorros en ninguna institución financiera? Ahí entonces, por ejemplo, se recurre a los ahorros previsionales. En el caso de alguien que tenga, por ejemplo, menos de 15 años para jubilar, se podrá acceder al 50% de esos ahorros previsionales, y si le faltan entre 15 y 30, se va a acceder al 80%. Ahí va corriendo además un porcentaje, pero no puede ser el total de los ahorros. No puede ser el total, pero lo medular es que se va a poder recurrir a esa instancia, los ahorros previsionales del deudor. Para poder saldar esta deuda. Ahora, otros mecanismos que establece la ley los vamos a detallar después de las declaraciones de la ministra Antonia Orellana. Revisemos. Se va a poder activar el procedimiento en el que se va a investigar si en cualquier banco, cuenta, APB u otros hay plata, y si la hay, se deposita a la cuenta del alimentario, que normalmente es la del Banco Estado, y en el caso de que no haya saldos en esos instrumentos financieros, se activa la segunda etapa del procedimiento, que tiene que ver con las cuentas de capitalización voluntaria en la AFP. Bueno, ahí está parte de lo que explica la ministra Antonia Orellana. Esto hay que hacer hincapié en que va a entrar en vigencia en 6 meses más. Todavía no está disponible, pero ¿en qué se puede avanzar en este minuto en el tema? En presentar la solicitud de demanda de alimentos ante el Tribunal de Familia. Porque si bien los tribunales de familia resuelven relativamente rápido este tipo de demandas, igual hay que presentar información financiera, hay que acreditar renta, hay una serie de mecanismos que hay que hacer. Y por lo tanto, a lo mejor es una buena alternativa para que en este plazo, antes de que entre en vigencia, se haga la demanda por pensión de alimentos. Eso te iba a comentar, porque además este plazo que se establece de 6 meses para que exista este cruce primero de información entre los tribunales, las instituciones financieras, pero además esto seguramente va a llevar a que algunas personas, algunas que ya no son pareja, pero los papás, como tú lo comentabas, esto es un acuerdo de palabra, si se tenga que llegar a judicializar o a regular en un caso futuro. Es que esto le sirve a ambas partes, y en eso hay que hacer hincapié. Esta es una realidad sobre la que los deudores de pensiones de alimentos no han tomado el peso respecto de que judicializar una pensión de alimentos le sirve a ambos cónyuges. Por lo tanto, y a ambos papás, en definitiva, para que quede acreditado por ley que tú pagaste, por un lado,
el que paga la pensión de alimentos, y por otra parte para que el que recibe tenga cómo exigir los pagos. Entonces todos se ven beneficiados y por lo tanto es necesario cumplir con este trámite de judicializar el monto de la pensión. Ahora, hay cosas bien interesantes que establece esta nueva ley y tienen que ver con lo siguiente. Si la persona, porque lo que ha pasado en el último tiempo es que los deudores de pensión de alimentos no formalizan sus actividades ni sus ingresos. Entonces les pagan y ellos piden pago en efectivo. Para que no pase por cuentas corrientes. Y ni siquiera transferencias bancarias. Claro. Fíjate, a ese nivel. Para no registrar nivel de ingreso, para no poder acreditar. Eso, para no poder acreditar y de esa manera tampoco, por ejemplo, tener impuesto a la renta a través del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ha habido una serie de mecanismos para evadir el pago hasta ahora. ¿Qué es lo que contempla la nueva ley? Por ejemplo, que no pueda renovar la licencia de conducir. Que puede ser útil, por ejemplo, para las personas que trabajan en ese rubro. Sí. Otra cosa, que no pueda inscribir ni propiedades ni bienes a su nombre. Una persona que va a figurar, porque además lo otro que entra en vigencia con esta nueva ley va a ser un registro de deudores de pensión alimenticia y eso sí va a estar antes de los 6 meses disponible y por lo tanto con ese registro no se va a permitir en el conservador de bienes raíces que una persona que aparece en ese registro ponga propiedades a su nombre. Por lo tanto, eso también va buscando cercar y evitar que sigan acumulándose estas deudas con niveles exorbitantes como pasó cuando se produjeron los retiros de fondos de AFP. Bueno, robustece sin duda en esta materia legal, que es todo un problema en donde muchas veces acá hay, en cierta medida hay padres que tienen una buena relación con sus exparejas, ¿sí? Que no han regularizado esto, como tú lo comentabas, a través de la vía legal, pero esto seguramente va a llevar a que también se pueda encaminar en ese sentido. Vamos a escuchar qué es lo que han señalado algunas mujeres sobre este tema. Me parece bien, es lo más justo considero yo, porque muchos no la pagan, se hacen los locos, que aquí al final la mayoría de las mamás terminan sacando a sus hijos solas, así que se las puedan retener y pagárselas, lo considero muy bien. Los papitos corazón se hacen los lesos y la carga se le lleva a las mujeres y eso ya es cosa de igualar el terreno. Así que me parece muy bien. Está bien que sea de su dinero que ellos cotizan, pero al final también, le estamos como liberando la carga y la responsabilidad. Siento yo. Solo opiniones positivas al respecto. Ahora, sí. Esta ley, ¿cuál es el aporte? Que fortalece el poder investigativo de la justicia y también el poder de alcanzar aquellos resquicios que se están utilizando hoy día para no pagar. Entre ellos, que se pueda aportar de los fondos de pensiones, el 50, el 80 o hasta el 90% de los fondos, dependiendo de la edad de la persona que debe. Ahora, pero hay algunos casos que quiero hacer hincapié en el ejemplo que dabas tú, que todavía va a ser un poco más difícil de poder perseguir. Aquellos que usan artimañas y que, digámoslo directamente, es bien miserable esa actitud que tienen de no recibir estos ingresos a través de transferencias bancarias, no tener o no registrar movimientos. O no tener ni cuenta bancaria en algún Claro, caso. O no tener cuentas, o no registrar movimientos en sus cuentas corrientes, justamente para que aparezca o parezca ser que no tiene ingresos. Claro, entonces porque no tienen cómo recurrir, hoy no tengo dinero, no tengo plata. Hoy día de la devolución de impuestos también se cobran las pensiones de alimentos. Es posible, el proceso es largo, es más engorroso, pero existe la posibilidad. Entonces por eso también son personas que en la medida que van debiendo se van quedando al margen del sistema financiero para no ingresar. Entonces aquí se busca con esta ley también poder alcanzar ese segmento de personas que a lo mejor esperemos que no sean la gran mayoría, porque aquí también hay un tema ético que tiene que ver con la conciencia de que una persona tiene que aportar cuando es el papá de una guagua, sea hombre o mujer. En definitiva. Vamos a escuchar declaraciones de una mujer que ha sido... lamentablemente se ha visto perjudicada por esta situación porque no le han pagado nunca la pensión de alimentos. Escuchemos. Me parece perfecto, porque ya es mucho que a los padres se le anda exigiendo que tienen que hacerse responsables de sus propios hijos. Mi hijo ya tiene 15 años y ya él nunca se ha hecho responsable de sus hijos. Si no es para mí, es solo para ellos, porque ellos el día de mañana van a estudiar y es solo para el beneficio de ellos, no me beneficia nada a mí, solo para ayudarlos a ellos por los estudios del día de mañana. Traspasar.
Lo otro también, otro aspecto. Sí, hay otro aspecto más que abarca la ley y que tiene que ver con traspasar bienes. Hay personas que cuando empiezan a deber pensión de alimentos empiezan a traspasarle a los familiares los bienes. Una moto, un auto, bienes que son un terreno. Ya, eso también, si aparece como deudor de pensión de alimentos en el registro, no lo va a poder hacer. Sí, hay que ver ahí de qué manera va, ya una vez implementada esta medida, va a resultar, porque además ocurren en aquellos que trabajan de manera informal, no tienen imposiciones, por lo tanto sus fondos de pensiones además son más bajos. Claro. Entonces a lo mejor tampoco o no tienen derecho. O no tienen, entonces además ahí se van a encontrar con ese impedimento más para poder recurrir a eso que parece ser por ahora una solución. Así que se ve en el horizonte que es una buena iniciativa, por lo menos para ir cercando más el radio de deudores de pensión alimenticia que no pagan en definitiva y no han pagado en mucho tiempo.